Capítulo 1. El contrato que une. La lluvia caía implacable sobre Londres, golpeando con un ritmo constante las ventanas empañadas del salón de The Rose and Crown. Emily Carter estaba detrás del mostrador, moviendo las manos mecánicamente mientras servía té Earl Grey humeante en una taza de porcelana desportillada. El leve tintineo de la porcelana se veía ahogado por el parloteo de los clientes empapados que sacudían el agua de sus paraguas al suelo, pero Emily apenas lo notó. Su mente estaba a kilómetros de distancia, en los Cotswolds, donde la pequeña cabaña de piedra, el lugar que había llamado hogar durante 25 años, se le escapaba de las manos. La carta del banco aún estaba grabada en su memoria. Aviso final. Recuperación. Programada para el 15 de noviembre. Quedan 10 días. 10 días para salvar lo único que su padre le había dejado antes de que su corazón se desplomara bajo el peso de inversiones fallidas y una deuda colosal. Se limpió las manos en su delantal gastado, cuya tela era fina tras meses de uso, y miró el reloj. Las 5:30. Su turno casi terminaba, pero el miedo en su pecho no se disipaba. El sueldo de este trabajo, apenas suficiente para cubrir el alquiler de su pequeño apartamento en el este de Londres, no alcanzaba para cubrir la deuda de 200.000 libras que le había dejado su padre. Había vendido todo lo que pudo, el viejo Morris Minor, el medallón de plata de su madre, incluso el escritorio antiguo donde su padre una vez dibujó sus sueños de riqueza. Pero aún no era suficiente. Nada era suficiente. La campana sobre la puerta sonó, sacándola de sus pensamientos. Levantó la vista, esperando a otro cliente habitual empapado, pero en su lugar entró un hombre. Un hombre que no pertenecía allí. Alto y de hombros anchos, llevaba un abrigo negro a medida que brillaba con las gotas de lluvia, el tipo de abrigo que valía más que su salario anual. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, aunque algunos mechones caían descuidadamente sobre su frente, y su mandíbula era afilada, como tallada en mármol. James Harrington. No necesitaba oír su nombre para saber quién era. Su rostro había aparecido en suficientes portadas de tabloides, siempre con una copa de champán en la mano y una mujer diferente del brazo. El director ejecutivo de Harrington Enterprises, un conocido playboy, y ahora un enigma de pie en su salón de té. Observó la sala brevemente, con sus ojos grises fríos y evaluadores, antes de posarse en ella. Emily se enderezó, sintiendo una punzada de inquietud en el estómago. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con voz firme a pesar del ligero temblor en sus manos. James no respondió de inmediato. Se dirigió al mostrador con la seguridad de quien se adueñaba de cada espacio al que entraba, sus zapatos lustrados resonando contra el desgastado suelo de madera. De cerca, era aún más imponente, 1,80 m de músculos sólidos y un aura de autoridad que hacía que la pequeña habitación pareciera más pequeña. Emily Carter, dijo con un tono cortante, como si estuviera probando su nombre. Ella asintió, secándose las manos de nuevo, aunque ya estaban secas. «Soy yo. Te conozco». «No», respondió él, quitándose lentamente un guante de cuero con deliberado cuidado. «Pero te conozco. Más precisamente, conozco tu situación». Metió la mano en su abrigo y sacó una carpeta delgada, dejándola caer sobre el mostrador con un golpe sordo. «Las deudas de tu padre, la casa en los Cotswolds, el banco está a punto de quedarse con todo, ¿verdad?». Se quedó sin aliento, una oleada de vergüenza le calentó las mejillas. «¿Cómo?». «Me ocupo de saber cosas», la interrumpió con voz suave pero firme. «Y tengo una propuesta para ti». Emily entrecerró los ojos. «No necesito caridad». «Bien», dijo, con una leve sonrisa burlona en sus labios. «¿Por qué no te ofrezco nada?». Se inclinó hacia adelante, apoyando un codo en el mostrador, su mirada fija en la de ella con una intensidad que la hizo querer retroceder. «Pagaré tus deudas, todas las 200.000 libras. La casa sigue siendo tuya, sin condiciones, excepto una». Su corazón latía con fuerza. «¿Cuál es el truco?». James se enderezó, y su sonrisa burlona se transformó en una mirada fría y calculadora. «Cásate conmigo». Las palabras impactaron como un trueno. Emily parpadeó, intentando entenderlas. «¿Qué?». «Ya me oíste», dijo imperturbable. «Un matrimonio por contrato. 1 año. Sin amor, sin emociones, solo una transacción.
A cambio, la deuda de tu familia desaparece. Ella lo miró fijamente, esperando un chiste, pero su expresión no vaciló. Porque yo, logró decir, con la voz apenas por encima de un susurro. Eres James Harrington. Podrías tener a cualquiera. Ladeó la cabeza, observándola como un rompecabezas que no había resuelto del todo. Porque mi abuela, Lady Margaret, se está muriendo. Es la única persona que me importa, y quiere verme asentado antes de irse. Necesito una esposa que la haga feliz, alguien que pueda interpretar el papel de forma convincente. Estás tan desesperado que accedes, y él la recorrió con la mirada, evaluándola. Tienes un rostro amable. Le gustará. A Emily se le hizo un nudo en la garganta, desesperada. Las palabras le dolieron, pero era cierto. Estaba desesperada. ¿Y después de un año? Te vas sin deudas, dijo simplemente. Nos divorciamos y no me vuelves a ver. Se cruzó de brazos, con el delantal arrugado apretándole el pecho. ¿Y esperas que finja quererte? ¿Delante de tu familia? No mi familia, la corrigió. Solo mi abuela. Lo demás no importa. Que siga sonriendo, es todo lo que pido. Su tono era distante, como si estuviera negociando un trato en lugar de un matrimonio. La campana volvió a sonar, pero Emily no le prestó atención al nuevo cliente. Sus pensamientos eran un caos. Esto era una locura. Casarse con un desconocido, un hombre cuya reputación delataba problemas. ¿Pero qué alternativa había? Perder la casa, lo último que le quedaba a su padre, el único hogar que había conocido. Pensó en las cartas frías del banco, las noches de insomnio, el peso del fracaso aplastándola. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente con voz temblorosa. James deslizó una tarjeta por el mostrador, con sus iniciales grabadas en oro. Tienes hasta mañana. Llámame cuando lo hayas decidido. Se giró para irse, pero se detuvo y miró hacia atrás. No esperes demasiado, Emily, el banco no lo hará. Él se fue antes de que ella pudiera responder, la puerta se cerró tras él, dejando solo el eco de sus pasos en la carpeta del mostrador. La abrió con manos temblorosas. Dentro había un contrato, escrito en tinta negra sobre papel blanco nítido, que detallaba las condiciones que él había descrito. Un año, 200.000 libras, una fila esperando su firma. Esa noche, Emily estaba sentada en su pequeño apartamento, con el contrato extendido sobre la inestable mesa de la cocina. La lluvia rugía fuera de la ventana, una banda sonora perfecta para su agitación. Había llamado a su casero antes, rogándole una extensión del alquiler, pero él se rió de ella. Paga o lárgate, cariño. No le quedaba nadie, ni familia, ni amigos con esa cantidad de dinero, solo ella, la deuda, y ahora esta oferta descabellada de James Harrington. Su dedo trazó las palabras. Sin amor, sin ataduras. ¿Podría hacerlo? ¿Fingir ser la esposa de alguien? ¿Vivir un año, solo por un hombre que la veía como una herramienta? Pero entonces pensó en Lady Margaret, una mujer moribunda que solo quería la felicidad de su nieto. Emily sintió la pérdida. La muerte de su padre la había dejado profundamente vaciada. Si podía llevar un poco de paz a alguien, incluso a un desconocido, ¿no valía la pena? A la mañana siguiente, había tomado una decisión. Marcó el número de la tarjeta, con voz firme a pesar del nudo en el estómago. Yo lo hago, dijo cuando James contestó. Bien, respondió él, sin asomo de sorpresa. Nos vemos en la iglesia de Santa María mañana a las 2. Ponte algo blanco. La boda se celebró en silencio en la nave oscura de la iglesia de Santa María, con sus antiguos muros de piedra húmedos por la niebla perpetua de Londres. Emily lucía un sencillo vestido blanco que había encontrado en una tienda de segunda mano, con el dobladillo de encaje deshilachado, pero bastante elegante. Le temblaban las manos mientras aferraba un pequeño ramo de margaritas, lo único que se había permitido comprar. James estaba a su lado, impecable con un traje negro, con el rostro inexpresivo. La voz del vicario resonó monótonamente durante los votos, y Emily lo repitió mecánicamente. Yo, Emily Carter, te llevo, James Harrington. Lady Margaret estaba sentada en el primer banco, frágil en una silla de ruedas, con su cabello plateado recogido con pulcritud bajo un sombrero de terciopelo.
Sus ojos brillaban de lágrimas mientras observaba, y una sonrisa iluminaba su rostro arrugado. «Hijo mío», susurró, agarrando la mano de Emily después de la ceremonia. «Me has hecho tan feliz». Emily forzó una sonrisa, sintiendo una opresión en el pecho al sentir el calor de la anciana. «Me alegro», dijo en voz baja, apretando los frágiles dedos de Margaret. Por un instante olvidó el contrato, la deuda, el hombre frío a su lado. Por eso había dicho que sí, no solo por la casa, sino por esa alegría fugaz en los ojos de un desconocido. James se quedó a un paso, observando. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos grises se suavizaron, solo por un instante, cuando Margaret abrazó débilmente a Emily. Fue un destello, una grieta en su fachada gélida, que desapareció tan rápido como apareció. Emily lo captó, sin embargo, y algo se agitó en su interior, una pregunta que aún no podía definir. Lady Beatrice, la madre de James, se alzaba imponente al fondo de la iglesia, con su abrigo de piel destilando riqueza y desdén. No había hablado durante la ceremonia, pero su presencia era una nube de tormenta. Al salir, interceptó a Emily en la puerta, con voz baja y venenosa. «Una chica sin dinero no tiene cabida en nuestro mundo», siseó. Emily se puso rígida, con las mejillas ardiendo, pero antes de que pudiera responder, James se interpuso entre ellas. «Ahora es mi esposa, madre», dijo con frialdad. «Eso es todo lo que importa». Beatrice apretó los labios, pero no dijo nada más y salió corriendo bajo la lluvia. Emily miró a James, esperando una explicación, pero él solo se ajustó los gemelos y se adelantó. «Vamos», dijo por encima del hombro. «La abuela espera». Condujeron en silencio hasta el ático de Maffer, una elegante fortaleza de cristal y acero con vistas a la ciudad. Emily aferraba su bolso con el contrato dentro, su peso le recordaba el trato que había cerrado. James no la miró al entrar, su voz era monótona mientras señalaba un pasillo. «Tu habitación está por allá, no me molestes a menos que sea por la abuela». Ella asintió, con la garganta seca, y lo vio desaparecer en otra ala. Sola en el vasto y frío espacio, se hundió en el borde de su nueva cama, la realidad de su decisión se asentó como una piedra en su pecho. Ahora era Emily Harrington, esposa de un hombre al que no le importaba, atada por un contrato del que no podía escapar. Pero al pensar en la sonrisa de Lady Margaret y en esa fugaz dulzura en la mirada de James, se preguntó si este trato contenía algo más de lo que ambos imaginaban. Bienvenidos a Historias del Alma. La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias conmovedoras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan muchísimo para nosotros. Nos motivan a crear historias más significativas y alentadoras solo para ti. ¿Te conmovió nuestra última historia? Deja un me alegro en los comentarios si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que comparte amor, bondad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante juntos. Capítulo 2. Sombras frías y calidez oculta. El ático de James Harrington se alzaba en la última planta de un edificio de cristal y acero en Mayfair, Londres. Un lugar de lujo, pero tan frío como él mismo. Cuando Emily Carter entró por primera vez en el apartamento una tarde lluviosa, se sintió pequeña entre las paredes blancas inmaculadas, los relucientes suelos de mármol y los enormes ventanales que se abrían a un paisaje urbano brumoso. No había calidez de hogar, ni fotos familiares, ni plantas en macetas, solo muebles en blanco y negro y un silencio denso que lo envolvía todo. James le había indicado una habitación al final del pasillo con voz seca. «Quédate ahí. No me molestes». Luego desapareció por otra puerta, dejándola sola en ese espacio desconocido. Aquellos primeros días pasaron como un sueño borroso. Emily intentó adaptarse a su nueva vida, pero ella y James vivían como dos líneas paralelas que nunca se cruzaban. Salía casi todas las noches, y el rugido del motor de su deportivo resonaba en las calles de Mayfair mientras se dirigía a toda velocidad a fiestas que duraban toda la noche. Ella vislumbró los titulares de la prensa sensacionalista mientras esperaba a que hirviera el agua para el té. James Harrington fue visto de nuevo con el Model X en el Soho. El director ejecutivo de Harrington Enterprises derrocha dinero en la noche. Regresaba al amanecer, oliendo a whisky y colonia cara, con sus ojos grises cansados, pero sin cruzarse con los de ella. Emily no preguntó, no habló.
Simplemente pasó junto a él para limpiar los rastros que dejó, una chaqueta colgada sobre una silla, una copa de vino rota junto a la mesa. Pero había un rincón del ático que no estaba frío, la habitación de Lady Margaret. Las cortinas de James, las alfombras gruesas y las fotografías antiguas en las paredes, un cálido contraste con el resto de la casa. Emily pasaba la mayor parte del tiempo allí, cuidando a la anciana con una devoción que no esperaba sentir por una desconocida. Lady Margaret, aunque frágil y confinada a una silla de ruedas, siempre sonreía cuando Emily entraba. «Buena chica», decía, con su voz ronca pero cálida acompañada de una mano temblorosa que se extendía hacia la de Emily. Emily le trajo el té, se arropó con mantas y se sentó a escuchar historias del pasado de la familia Harrington, historias que James nunca había compartido. James era un niño solitario, dijo Lady Margaret una tarde, mientras la lluvia golpeaba sin cesar contra la ventana. Sostenía una foto antigua, un niño moreno estaba de pie junto a ella, con sus ojos grises mirando con tristeza a la distancia. Sus padres estaban demasiado ocupados con la empresa, con fiestas lujosas. Solo yo estaba allí para él, enseñándole ajedrez, leyéndole cuentos. Ella sonrió levemente, pero sus ojos reflejaban una pizca de tristeza. Ya no deja que nadie se acerque, no desde que creció. Pero sé que, en el fondo, sigue siendo un niño que necesita amor. Emily escuchó, con el corazón dolido al pensar en James, el hombre frío al que llamaba su esposo. Empezó a ver grietas en su armadura, el silencio al pasar junto a la habitación de su abuela, la breve pausa de su mirada en una foto familiar antes de darse la vuelta. No era el playboy despiadado que pintaban los periódicos, o al menos no del todo, pero aún así la mantenía a distancia, como si solo fuera una pieza del contrato, nada más. Una noche de tormenta, algo cambió, aunque levemente. Emily estaba sentada con Lady Margaret, cubriéndose con una manta de lana extra mientras la tos de la anciana se intensificaba. El reloj dio la medianoche y ya se había acostumbrado a que James estuviera fuera, pero entonces la puerta principal se abrió de golpe, seguida de unos pasos tambaleantes. Salió al pasillo y lo vio, James Harrington, borracho, con la camisa arrugada, el pelo despeinado y mojado por la lluvia. Se apoyó en la pared, con los ojos grises vidriosos fijos en ella. «¿Qué haces aquí?», murmuró, con la voz ronca por el alcohol. «La abuela ha estado tosiendo mucho», respondió Emily, tranquila a pesar de su corazón acelerado. «Me quedé con ella». James sonrió con sorna, como si fuera a decir algo sarcástico, pero se tambaleó y casi se cae. Instintivamente, Emily se adelantó para sujetarlo, rozando su brazo firme con la mano a través de la tela mojada. Él levantó la vista, su mirada borrosa se fijó en la de ella, y por un instante ella vio algo, una profunda tristeza, una vulnerabilidad que él nunca mostraba, pero entonces él le apartó la mano, murmurando, «Puedo con todo». Ella no dijo nada, simplemente se dirigió a la cocina, preparó una taza de té caliente y la puso en la mesa junto a él, aunque él no se lo había pedido. Al regresar a la habitación de Lady Margaret, oyó sus pasos detenerse en el umbral. James se quedó allí, observándola en silencio mientras arropaba a su abuela con la manta. La tenue luz del pasillo proyectaba sombras en su rostro. No habló, pero esa mirada ya no era tan fría como antes. Tenía un dejo de curiosidad, una ternura que no se daba cuenta de que estaba revelando. Emily lo sintió, por primera vez, se preguntó si realmente era el desconocido que había supuesto. A la mañana siguiente, no mencionó la noche anterior. Se puso su traje perfecto y se fue como siempre, pero la taza de té sobre la mesa estaba vacía, una pequeña señal de que se la había bebido. Emily sonrió levemente, solo por un instante, y continuó con su día junto a Lady Margaret. Pero esa frágil paz no duró. Lady Beatrice, la madre de James, llegó al ático una tarde de fin de semana, trayendo consigo una oleada de desprecio y poder. Entró con un abrigo caro de piel de zorro, sus tacones resonando en el suelo de piedra, su mirada penetrante escrutando a Emily como si fuera una mancha que restregar. «Oigo que las chicas siguen aquí», le dijo a James con voz altiva, ignorando la presencia de Emily, aunque estaba allí de pie. «Una cazafortunas, nada más». James estaba sentado en el sofá, hojeando un periódico financiero, sin levantar la vista. «Mamá, es mi esposa, legalmente». «¿Legalmente?», se burló Lady Beatrice, volviéndose hacia Emily. «¿Crees que eres digna del apellido Harrington? ¿Una chica de tienda de té sin dinero ni estatus? Conozco a las de tu clase,
aferrándose a la idea de ascender. Emily apretó los puños, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Quería discutir, gritar que no era una cazafortunas, que solo quería salvar la casa de su padre. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, y se quedó allí, aguantando en silencio. Lady Beatrice no se detuvo. Invitó a otras 2 jóvenes al ático esa misma noche, chicas con deslumbrantes vestidos de noche, con el cabello rubio reluciente y su risa llenando el apartamento. Estos son los que te convienen, James, dijo, lanzándole a Emily una mirada de desdén, no una basura de los Cotswolds. James no se resistió. Se sentó entre la multitud, bebiendo whisky, dejando que su madre tomara las riendas. Emily estaba de pie en un rincón, sosteniendo una bandeja de té que había traído, sintiéndose más como una sirvienta que como una esposa. Cuando una chica rubia se apoyó en su hombro, riendo, no pudo más. Dejó la bandeja y salió de la habitación con pasos pesados, dirigiéndose a su propio espacio. No lloró. Se dijo a sí misma que no lloraría por un hombre al que no le importaba. Pero le dolía el corazón, un dolor más profundo del que quería admitir. Pero al cruzar el pasillo, sintió la mirada de James. Levantó la vista de su bebida, viéndola irse, y en esos ojos grises se vislumbró un rastro de culpa, una emoción leve pero inconfundible. No habló, no se puso de pie, pero esa mirada fue como una disculpa silenciosa. Emily se detuvo un segundo, miró hacia atrás y, por primera vez, lo vio no solo como un playboy o un marido de papel. Era un hombre con heridas, y ella, aunque sin querer, las rozaba. Esa noche, mientras yacía en la cama, con la lluvia golpeando el cristal sin parar, pensó en James, en esa mirada, en las historias de Lady Margaret, en el té que había bebido. No estaba segura de lo que estaba sucediendo, pero una pequeña semilla se había plantado, una chispa de calidez oculta en las frías sombras de este matrimonio. Y aunque no quería admitirlo, empezó a preguntarse si un año sería suficiente para comprender al enigmático hombre al que llamaba su esposo. Capítulo 3. Grietas en el hielo. Londres, a finales de otoño, tenía una belleza lánguida, con vientos fríos que barrían las calles adoquinadas y el Támesis brillando plateado bajo un cielo gris. Emily Carter llevaba casi 2 meses viviendo en el ático de James Harrington, pero los primeros días de distancia ya le parecían lejanos. James ya no salía de casa todas las noches como antes. Las fiestas nocturnas en el Soho o Mayfair se hicieron menos frecuentes, y ella empezó a oír sus pasos resonando en el pasillo antes. No al amanecer, sino al anochecer, cuando la ciudad aún estaba despierta. No dijo nada sobre este cambio, pero Emily lo notó, y una parte de ella se preguntó si tendría algo que ver con ella. Sus vidas ya no eran completamente paralelas. James empezó a aparecer con más frecuencia en los momentos que pasaba con Lady Margaret, su abuela. Una tarde, cuando la lluvia amainó y el sol asomaba débilmente, inesperadamente le propuso llevarla a dar un paseo por el Támesis. Le gusta el aire fresco, dijo con voz serena, como si fuera un pensamiento casual. Emily asintió, empujando la silla de ruedas de Lady Margaret hacia la puerta mientras James caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos del abrigo y los ojos grises fijos en la distancia. A lo largo de la orilla del río, el viento alborotaba mechones del cabello de Emily, y ella sonrió cuando Lady Margaret señaló una bandada de patos que nadaban cerca del puente de Westminster. A James le encantaba darles pan de pequeño, contó con su voz ronca y cálida. Echaba una hogaza entera al agua y se ponía de mal humor cuando le decía que con unas migajas bastaría. Ella se rió, un sonido frágil y lleno de cariño. Emily miró a James, esperando una negación o una broma, pero él solo esbozó una fugaz sonrisa. No estaba de mal humor, dijo en voz baja. Solo pensé que esos patos merecían más. Ella rió, un sonido natural y desenfrenado, y por primera vez James se giró para mirarla, deteniéndose. Sus ojos ya no eran tan fríos como antes, se iluminaron levemente, como si su risa lo hubiera tocado en lo más profundo de su ser. Cuando Lady Margaret empezó a toser, ambos se inclinaron para ayudarla, la mano de él rozó la de ella mientras estabilizaba la silla de ruedas. Dudaron, sus dedos rozándose brevemente, y Emily sintió una sacudida. Ella levantó la vista y lo miró a los ojos, confundida, pero él no se apartó. James tampoco. Se quedaron allí, tocándose las manos, hasta que la tos de la anciana los devolvió a la realidad. Desde ese día, los momentos de cercanía comenzaron a impregnar sus vidas.
Emily solía contarle a James las anécdotas divertidas que Lady Margaret compartía durante el día, como aquella vez que intentó atrapar una paloma en el jardín y se cayó en el barro, o como solía esconder galletas debajo de la almohada para merendar a medianoche. Al principio, James solo asintió, pero poco a poco empezó a responder. ¿Cómo pudo contar esa historia?, dijo una vez, con tono burlón. Recuerdo haber atrapado esa paloma. Emily rió con ganas, y por primera vez él se unió a ella, una risa genuina y espontánea que iluminó su rostro, habitualmente frío, como una farola en una noche lluviosa. Se dio cuenta de que le gustaba verlo así, y pensarlo le aceleró el corazón. Ese cambio la llevó a un punto de inflexión una noche tormentosa, cuando Londres se sumió en la oscuridad y retumbaron los truenos. Emily estaba sentada en la sala, leyendo un viejo libro de Jane Austen que Lady Margaret le había prestado, cuando la puerta principal se abrió de par en par. James entró, empapado de pies a cabeza, con la camisa pegada al cuerpo y oliendo a whisky. Se tambaleó, apoyándose en la pared, con los ojos grises vidriosos, pero extrañamente brillantes. Emily dejó el libro y se levantó, sin saber qué hacer. «Estás borracho otra vez», dijo ella, con voz suave, pero incapaz de ocultar su preocupación. James esbozó una sonrisa torcida. «¿Te importa?». Dio un paso adelante, casi cayéndose, y ella se apresuró a sujetarlo. Sus manos le agarraron el brazo, sintiendo el músculo tenso bajo la tela mojada, y él la miró. Estaban a solo unos centímetros de distancia, su aliento rozando su mejilla, con el aroma a licor y algo cálido, único suyo. «No necesito que a nadie le importe», murmuró, pero su voz carecía de su habitual agudeza. Temblaba como si estuviera luchando consigo mismo. Emily lo tranquilizó con un tono suave. «Todos lo hacen, James, incluso tú». Él guardó silencio, con la mirada fija en ella, y luego habló, con voz ronca, casi un susurro. «Nunca he dejado que nadie se acerque, excepto a la abuela, y ahora, tal vez a ti». La confesión fue como una piedra arrojada a un lago en calma, rompiendo el hielo entre ellos. Emily se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, pero antes de que pudiera responder, James se inclinó y sus labios se encontraron con los de ella. El beso empezó lento, tentativo, como si no estuviera seguro de lo que hacía, pero luego se encendió, feroz, desesperado, como un fuego contenido demasiado tiempo. Emily respondió, rodeándolo con sus brazos, olvidándose del contrato, de la distancia, de todo menos de su calor bajo la tenue luz. La lluvia rugía fuera de la ventana, pero en esa habitación solo se oía la mezcla de sus respiraciones y el latido sincronizado de sus corazones. Cuando se separaron, ambos sin aliento, los ojos de James brillaron con una emoción que ella nunca antes había visto, una sinceridad, un anhelo que no podía ocultar. «Emily», susurró, con las manos aún acunando su rostro, «ya no sé qué hago». Sonrió, aunque su corazón temblaba por lo que acababa de suceder. «Entonces lo resolveremos juntos», respondió, y por primera vez, sintió que ya no eran dos desconocidos unidos por el papel, pero esa luz incipiente pronto se puso a prueba. Unos días después del beso, Lady Beatrice apareció en el ático con un nuevo ataque. Trajo un periódico sensacionalista y lo arrojó sobre la mesa frente a Lady Margaret y Emily mientras tomaban el té. Los titulares gritaban en rojo: «La esposa por contrato de James Harrington, un fraude o una cazafortunas». El artículo difamaba a Emily, alegando que había engañado a James para que se casara con ella, que solo era una oportunista que se aprovechaba de la familia Harrington. Emily palideció, con las manos temblorosas al leer las crueles palabras. Lady Margaret frunció el ceño, mirando a su nuera. «Beatrice, ¿qué es esto?». «La verdad, por supuesto», respondió Lady Beatrice con voz triunfal. «Hice que la investigaran. Esta chica no es digna de James. Quiere nuestro dinero. ¿No ves, madre, a una chica de una tetería que se atreve a soñar con ser una Harrington?». Emily sintió como si la hubieran abofeteado. Se puso de pie, con la intención de irse, sin querer que la anciana la viera con la duda en los ojos. Pero entonces entró James, y su rostro se ensombreció al ver el periódico sobre la mesa. Le echó un vistazo al titular y luego miró a su madre con furia, sus ojos grises llameando. «¿Qué haces?», gruñó en voz baja pero peligrosa. «Te protejo», respondió Lady Beatrice, firme. «Esta chica es un error, James. Solo quiero que tu abuela vea la verdad».
James apretó los puños, y el papel se arrugó. Se giró hacia Emily, y su mirada se suavizó un poco al ver su cabeza inclinada y sus hombros temblorosos. Luego volvió a mirar a su madre, con voz dura como el acero. «Es mi esposa, madre. Acéptalo». Lady Beatrice se quedó paralizada, apretando los labios. «Te arrepentirás de esto», susurró, pero James no respondió. Se acercó a Emily y le puso una mano en el hombro, un gesto pequeño pero significativo. Por primera vez, la apoyó públicamente frente a su madre, y ese acto fue como una promesa silenciosa entre ellos. Cuando Lady Beatrice se marchó, dejando atrás un ambiente de tristeza, Lady Margaret tomó la mano de Emily y le susurró: «No te preocupes por ella, querida. James te eligió. Eso es lo que importa». Emily asintió, con los ojos nublados por las lágrimas, pero aún sentía la calidez de la mano de James en su hombro. No dijo nada, pero esa caricia lo decía todo, que los límites del contrato se habían roto y que entre ellos había algo más profundo. Esa noche, mientras yacía en la cama, bajo la lluvia constante, Emily pensó en el beso, en la mirada de James, en cómo la había defendido. Las grietas en su fachada gélida se habían ensanchado, y ella sabía, aunque él no lo admitiera, que estaba formando parte de un mundo que él había mantenido cerrado. Sus sentimientos ya no eran fingimientos, sino que ardían, y aunque el camino por delante pudiera ser difícil, ella estaba lista para recorrerlo con él. Capítulo 4. Amor en medio de la pérdida. El invierno llegó a Londres con vientos gélidos, barriendo las últimas hojas de las calles adoquinadas y cubriendo el Támesis con una fina capa de escarcha blanca. En el ático de Mather, el aire parecía más cálido que nunca, no por las chimeneas modernas ni las suaves luces doradas, sino por el amor que florecía entre Emily Carter y James Harrington. Tras el beso bajo la tenue luz de una noche lluviosa, los límites de su contrato se desmoronaron, dando paso a una profunda conexión que ninguno de los dos había anticipado. James ya no era solo un esposo en el papel, y Emily ya no era la chica atada por las deudas. Se habían convertido en algo más, algo que aún no se atrevían a nombrar. Sus sentimientos se arraigaron en momentos sencillos pero significativos. Una noche, mientras la lluvia golpeaba sin cesar las ventanas, James entró en la habitación de Lady Margaret, donde Emily leía Cumbres borrascosas a su abuela. Su suave voz, ascendente y descendente, llenaba el espacio con la trágica historia de amor de Heathcliff y Catherine. Lady Margaret, aunque frágil, sonrió, sus ojos nublados brillaban al escuchar cada palabra. James se detuvo en el umbral, sin decir nada, y se sentó en silencio en el sillón junto a ella. Cuando Emily terminó un capítulo, habló inesperadamente, en voz baja. «Solías leerme esto cuando tenía 10 años. Odié el final. Demasiado triste». Lady Margaret rió suavemente, rozando la suya con su mano temblorosa. «Siempre odiaste las historias tristes, James, pero a veces la tristeza nos hace apreciar más la felicidad». Emily miró a James, captando su mirada, suave, llena de nostalgia. «No recuerdo que dijeras eso», dijo, pero la rara sonrisa en sus labios demostraba que estaba reviviendo el recuerdo. Desde ese día, se unía a ellos a menudo, escuchando a Emily leer, contándoles historias que su abuela le había contado alguna vez. Los días que se escondía en el jardín para saltarse las clases de piano, o la vez que rompió su jarrón favorito solo para ver qué había dentro. Emily rió con ganas, y James, aunque intentó mantener la calma, no pudo ocultar su alegría al verla sonreír. Una noche, después de que Lady Margaret se durmiera, James sacó a Emily al balcón, donde la lluvia se filtraba a través del techo de cristal. La abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro y rozando su cabello con su cálido aliento. «Nunca le he contado a nadie sobre mi infancia», susurró con voz ronca. «A mis padres solo les importaba el dinero, el prestigio. Mi abuela era la única que estaba ahí para mí, enseñándome a atarme los zapatos, a enfrentar mis miedos. Me casé contigo por ella, Emily, pero ahora estoy aquí por ti». La confesión fue como una cálida brisa que le atravesó el corazón. Emily se giró, le puso una mano en la mejilla y sintió la sinceridad en sus ojos grises. «Estoy aquí para ti, James», respondió ella, y se besaron, un beso tierno y profundo, como una promesa tácita. Bajo el velo lluvioso de Londres, ya no eran dos desconocidos unidos por un contrato. Eran dos almas que se habían encontrado entre los fragmentos de la vida. Pero esa felicidad no duró.
La salud de Lady Margaret decayó rápidamente a mediados de enero. Su tos se volvió más violenta, y las manos que antes sujetaban con fuerza las de Emily ahora temblaban con poca fuerza. Una mañana gélida, mientras nevaba levemente por la ventana, los llamó a ambos a su habitación. Su voz era débil, pero sus ojos aún brillaban de amor. James, Emily, dijo, con la respiración entrecortada. Sé que se me acaba el tiempo, pero me alegra verlos juntos. James se arrodilló junto a la cama, aferrándose a su mano, pálido. No digas eso. Mejorarás. Lady Margaret sonrió, negando con la cabeza. No, hijo mío, ya he vivido bastante, pero prométeme una cosa. Ama a Emily. Ahora es tu corazón. Miró a Emily con dulzura. Eres el mejor regalo que he tenido, aparte de James. Emily se ahogó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo lo cuidaré, abuela, susurró, apretándole la mano con más fuerza. Lady Margaret asintió, luego cerró los ojos y su respiración se hizo más lenta. James le agarró la mano con voz temblorosa. Abuela. Pero ella no respondió. Soltó un último suspiro y se fue, dejando un vacío incontenible en la pequeña y cálida habitación. James se derrumbó al instante. Salió tambaleándose de la habitación sin decir palabra. Emily oyó el portazo, seguido del silencio, un silencio más pesado que la lluvia que una vez golpeó el cristal. Quiso seguirlo, pero sabía que él necesitaba tiempo. Se quedó, organizando el funeral con silenciosa paciencia, aunque también su corazón estaba destrozado por la pérdida de la mujer que los había unido a ella y a James. 3 días después del funeral, James permaneció encerrado en su habitación. No comió, no bebió, no respondió cuando Emily llamó a la puerta. Se quedó afuera, con el corazón adolorido, pero no se rindió. Una noche, mientras la nieve cubría el techo, le llevó una bandeja de té y tostadas a la puerta. James lo llamó con voz suave pero firme. No puedes seguir haciendo esto. La abuela no lo querría. No hubo respuesta, pero no se fue. Se sentó en el suelo, apoyada en la puerta, y empezó a contar las historias que Lady Margaret le había contado. Me contó de aquella vez que trepaste a un árbol para coger un nido de pájaro, pero te caíste y lloraste todo el día. Dijo que eras testaruda, pero que siempre tuviste buen corazón. Sonrió levemente entre lágrimas. Te quería tanto, James, y creía que superarías esto. La puerta se abrió de golpe, y James estaba allí, con los ojos enrojecidos, el cabello despeinado y el rostro demacrado por la falta de sueño. La miró, con sus ojos grises llenos de dolor, y luego se desplomó en sus brazos. Sollozó, ahogado, con gritos desgarradores que brotaron como una presa al romperse. No puedo perderla, susurró con la voz quebrada. Y no puedo perderte también, Emily. Lo abrazó fuerte, mientras las lágrimas le caían en el pelo. No me perderás, dijo con voz temblorosa. Estoy aquí, James. Siempre estaré aquí. Se sentaron en el frío suelo del ático, abrazados en medio de su dolor. Su amor se forjó en ese instante, un amor profundo, que trascendía cualquier contrato, cualquier barrera, construido a partir de lágrimas y consuelo mutuo. Pero la oscuridad no se había disipado del todo. Lady Beatrice, la madre de James, vio una oportunidad en el dolor de su hijo. Una semana después del funeral, apareció en el ático, armada de arrogancia y con un plan malicioso. Entró a la sala, donde Emily ordenaba fotos antiguas de Lady Margaret, y arrojó un periódico sobre la mesa. El titular proclamaba, James Harrington planea divorciarse tras la muerte de su abuela. Se lo dije a la prensa, declaró Lady Beatrice con voz gélida. Esta chica es una maldición. Miren lo que le pasó a mi madre. Ella no es digna de ti, James. Divórciate de ella ahora, antes de que arruine a toda la familia. Emily se quedó paralizada, con las manos temblorosas mientras leía las palabras calumniosas. Levantó la vista, a punto de protestar, pero Lady Beatrice insistió. He conseguido otra chica. La hija de Sinclair. ¿Rico? Prestigioso. La pareja perfecta para la línea Harrington. James entró desde el pasillo, con el rostro aún demacrado, pero sus ojos grises brillaron de ira ante las palabras de su madre. ¿Qué haces?, rugió en voz baja pero cortante.
Te protejo, respondió Lady Beatrice, firme. Esta chica es un error. Trajo la muerte a mi madre. ¿No lo ves? James apretó los puños, el papel se arrugó en su mano. Se giró hacia Emily y vio su cabeza inclinada, con lágrimas cayendo en silencio. Luego miró a su madre con una voz firme. Emily es la única razón por la que sigo en pie. Mi abuela la amaba, y yo también. ¿Quieres que me divorcie de ella? Jamás. Lady Beatrice se quedó atónita, con los labios apretados. Te arrepentirás de haberla elegido, susurró. Pero James no respondió. Se acercó a Emily, la abrazó y la estrechó con fuerza frente a su madre. Es mi esposa, dijo con voz firme. No puedes cambiar eso. Cuando Lady Beatrice se fue, dejando un aire pesado, Emily se apoyó en el pecho de James, sus lágrimas empapando su camisa. Él le acarició el cabello, susurrando, no dejaré que nadie te haga daño. Esa promesa le calentó el corazón como una llama, y supo que, sin importar cuán dolorosa fuera la pérdida, sin importar cuán feroz fuera la oposición, su amor era lo suficientemente fuerte como para superarlo todo. Esa noche yacían juntos en la cama, la lluvia se fundía con su respiración. James le tomó la mano y le susurró, la abuela tenía razón. Eres mi corazón. Emily sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez de felicidad. Su amor, atenuado por la pérdida, era ahora un fuego inextinguible. Capítulo 5. Una familia frágil. La primavera llegó a Londres con lluvias suaves y un sol tenue, como la promesa de un nuevo comienzo. En el ático de Mather, Emily Carter estaba frente al espejo del baño, con las manos temblorosas mientras sostenía una prueba de embarazo. 2 líneas rojas se veían claramente, y su corazón latía con fuerza, en parte de alegría, en parte de miedo. Lo había sospechado durante semanas, mientras su cuerpo empezaba a cambiar, náuseas matutinas, agotamiento persistente y una extraña pero cálida sensación interior. Ahora estaba confirmado, estaba embarazada, un hijo suyo con James Harrington, el hombre que una vez había sido su esposo en el papel, ahora el amor de su vida. Entró en la sala, donde James estaba sentado leyendo un periódico financiero, la luz de la ventana iluminaba sus rasgos afilados. Él levantó la vista al oír sus pasos, sus ojos grises brillaban de curiosidad. ¿Por qué me miras así?, preguntó en voz baja pero amable, un cambio radical respecto al hombre frío que había conocido hacía casi un año. Emily respiró hondo y sonrió, aunque el corazón le temblaba. James, estoy embarazado, se quedó paralizado, el periódico resbalándose de sus manos al suelo. Por un momento, temió una reacción negativa, que este niño pudiera ser un lastre para la vida libre que una vez había anhelado. Pero entonces él se levantó, se acercó a ella y la abrazó con fuerza, su aliento le rozó el pelo. ¿De verdad?, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Cuando ella asintió, él sonrió, una sonrisa radiante y poco común que iluminó la habitación. Tú y este bebé, sois mi mundo entero. Las semanas siguientes rebosaron de esperanza. Pintaron juntos la habitación del bebé en el ático, eligiendo un azul pálido, el color del cielo de Londres cuando amainó la lluvia, dijo James, con las manos manchadas de pintura mientras intentaba dibujar una nube en la pared. Emily rió con ganas, limpiándole la pintura de la mejilla, y él la atrajo hacia sí para besarla dulcemente entre los muebles dispersos. Soñaban con el futuro, una familia pequeña, donde la risa de un niño reemplazaba el frío silencio que antes dominaba el espacio. James abandonó por completo sus costumbres fiesteras, pasando cada noche con Emily, apoyando la mano en su vientre y susurrándole al bebé, serás lo mejor que he tenido. Pero esa alegría pronto se puso a prueba. Oliver Harrington nació un día lluvioso de agosto, 3 semanas antes de tiempo. Cuando Emily despertó en la habitación del hospital, no oyó el llanto de su bebé. Solo el pitido de las máquinas y la expresión seria del médico. Su hijo tiene una cardiopatía congénita, dijo en voz baja. Es muy grave. No estamos seguros de que sobreviva. Emily sintió que su mundo se derrumbaba. Miró a James de pie junto a la cama, con los puños apretados y el rostro ceniciento. No, dijo con voz temblorosa. Eso no es posible. Salió hecho una furia, y Emily lo oyó gritarle al médico en el pasillo, un grito de angustia e impotencia.
Oliver fue llevado a cuidados intensivos, un niño pequeño acostado en una incubadora, rodeado de una maraña de cables y tubos alrededor de su frágil cuerpo. Emily y James se turnaban para vigilarlo, sin apartar la vista de su hijo. Aquellos primeros días fueron una pesadilla. Cada pitido de las máquinas les apuñalaba el corazón como un cuchillo. James, antes invencible a sus ojos, ahora estaba destrozado. Una noche, cuando el médico dijo que Oliver podría no sobrevivir la semana, la abrazó y lloró, sus lágrimas le empaparon el hombro. No puedo perderlo, susurró con la voz entrecortada. No puedo perder a nadie más, Emily. Lo abrazó fuerte, aunque también temblaba. Lucharemos, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Juntos. Se embarcaron en una batalla para salvar la vida de Oliver. Emily se convirtió en la fuerza de James, aunque ella misma estaba agotada. Cada noche, se sentaba junto a la incubadora, cantándole al bebé a pesar de que su voz temblaba de cansancio y miedo. Silencio, pequeño, no digas ni una palabra, cantaba, con la mano apretada contra el cristal como si quisiera tocarlo. James la observaba, con sus ojos grises llenos de admiración y amor, y lo supo. Ella era la razón por la que no se derrumbaba. James abandonó toda juerga, toda reunión innecesaria, para estar con su familia. Se sentaba durante horas junto a Oliver, contándole historias que le había oído de su abuela, sobre los días que corría por el jardín de los Cotswolds, como le había enseñado a atarse los zapatos. Tienes que ser fuerte como la abuela, susurró con la voz entrecortada. Te necesito. El clímax llegó en una noche tormentosa, cuando Londres estaba envuelto en una oscuridad total, con truenos rugiendo como si quisieran desgarrar el cielo. En la unidad de cuidados intensivos, Oliver dejó de respirar repentinamente. La alarma de la máquina sonó como un grito desgarrador, desgarrando el silencio del hospital, y los corazones de James y Emily parecieron detenerse con ella. Las enfermeras entraron a toda prisa, figuras vestidas de blanco que se movían como fantasmas en una pesadilla, pero James simplemente permaneció allí, con sus ojos grises abiertos, vacíos, como si el aliento de su hijo le hubiera tragado el alma. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas hasta hacerles sangrar, pero no sintió dolor. El dolor físico no era nada comparado con la oleada de desesperación que lo ahogaba. No, susurró, con la voz quebrada en una súplica inútil. Esto no. No puede ser. Recordó a su abuela, Lady Margaret, quien lo abandonó un frío día de invierno, y ahora esa misma oscuridad regresaba, gélida e implacable, amenazando con llevarse a Oliver, la última luz de su vida. Emily estaba de pie junto a él, temblando como una hoja en medio de una tormenta, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sin enjugar. Eran parte de ella, como la sangre de un corazón roto. Se aferró a James, aferrándose a su camisa, como si soltarlo fuera a derrumbar todo su mundo. Por favor, no, sollozó con la voz quebrada. No te lleves a mi bebé. Te lo ruego. No sabía a quién le suplicaba, si a Dios, al destino o a las enfermeras que luchaban dentro del cristal, pero la súplica brotaba de lo más profundo de su ser, de una madre que lo perdía todo. Recordó las noches acunando su vientre embarazado, cantándole al nonato Oliver, y ahora quería gritar para rescatarlo del abismo. Permanecieron allí, abrazados en el frío pasillo, con lágrimas entremezcladas, la desesperación los inundaba como un torrente que se llevaba toda esperanza que albergaban. Pero entonces, entre el caos de las máquinas y la lluvia aullante, surgió un leve sonido, el débil grito de Oliver, frágil como un hilo, pero suficiente para disipar la oscuridad. James levantó la cabeza de golpe, sus ojos enrojecidos brillaron con una chispa, como una llama que renace de las cenizas. Corrió hacia el cristal y lo golpeó con voz ronca. Mi hijo está vivo. Emily se desplomó en el suelo, cubriéndose la cara con las manos, sollozando desconsoladamente, pero esta vez de alegría, de un milagro con el que no se había atrevido a soñar. Las enfermeras salieron, con la frente cubierta de sudor, y el médico esbozó una sonrisa cansada. Está estable, por ahora. Lo operaremos pronto. James se giró, alzando a Emily, abrazándola con tanta fuerza que sintió que su frenético latido se fundía con el de ella. Lloró, lágrimas de un padre que había atravesado el infierno y encontrado la luz. Lo logramos, susurró con la voz entrecortada, acariciándole el pelo. Está vivo, Emily, está vivo. Ella se apoyó en su pecho,
con las lágrimas empapando su camisa, pero una sonrisa se abrió paso, una sonrisa frágil pero radiante, como la primera luz del sol después de una tormenta. Se quedaron allí abrazados en el pasillo del hospital, mientras afuera seguía lloviendo, pero en sus corazones, la esperanza había regresado, una pequeña llama que ardía con fuerza en la frágil vida de Oliver. Su amor se profundizaba con cada segundo que luchaban por la supervivencia de Oliver. Cada día que pasaba los unía más, ya no eran dos personas unidas por un contrato, sino una verdadera familia, unida por lágrimas, esperanza y un amor inquebrantable. James a menudo la abrazaba por las noches, susurrándole, no sé qué haría sin ti, y Emily respondía, somos uno, James, siempre. Pero las dificultades no terminaron ahí. Lady Beatrice, la madre de James, vio una oportunidad en la fragilidad de su familia. Una tarde, mientras trasladaban a Oliver de cuidados intensivos a una habitación normal, apareció en el hospital, armada de arrogancia y con un nuevo ataque. Se detuvo frente a la cama de Oliver, con su mirada fría recorriendo al pequeño que yacía allí, y luego se volvió hacia Emily con una mueca de desprecio. Una niña lastimosa y enfermiza, dijo con voz venenosa, una frágil desgracia. ¿Ni siquiera puedes dar a luz un heredero digno para los Harrington, Emily? Eres un fracaso, un indigno. Emily apretó los puños, con lágrimas en los ojos, pero no respondió. No quería que Oliver escuchara esas crueles palabras, no quería que su hijo sintiera el desprecio de su abuela, pero James, de pie junto a ella, no lo soportó más. Dio un paso adelante, encarando a su madre, con el rostro encendido de furia. «Cállate», gritó, y su voz resonó en la pequeña habitación. «Emily me ha dado más que tú. Es la madre de mi hijo, quien me mantuvo en pie cuando lo perdí todo, y tú, solo destruyes». Lady Beatrice retrocedió, aturdida, dando un paso atrás. «¿Te atreves?» «Sí, me atrevo», interrumpió James, con voz baja pero afilada como una cuchilla. «Oliver es mi hijo y estoy orgulloso de él, de su fuerza, de cómo lucha por vivir. Y Emily, es mi esposa, mi fuerza. Si no puedes aceptar eso, no tienes cabida en mi vida». Se hizo un silencio denso. Lady Beatrice frunció los labios, con los ojos encendidos, pero no dijo nada más. Dio media vuelta y se fue, dejando tras sí un tenso silencio. Emily miró a James, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez de emoción. Él se giró hacia ella, abrazándola con fuerza frente a Oliver. «Los protegeré a ti y a él», susurró con voz firme. «Nadie puede separarnos». Oliver, aunque débil, parecía percibir el amor de sus padres. Se movió, abriendo sus ojitos, mirándolos con una luz tenue pero esperanzadora. Emily se inclinó y le besó la frente, y James le puso una mano en el hombro. Los tres formaron un pequeño círculo, una familia frágil, inquebrantable. En los meses siguientes, Oliver se recuperó lentamente tras una exitosa cirugía de corazón. Siguió siendo frágil, pero cada día se fortalecía, testimonio del amor de sus padres. Emily y James ya no eran los extraños de sus primeros días. Habían luchado largas noches juntos, llorado, reído, rezado, y su amor era ahora un fuego inextinguible, un escudo contra cualquier ataque de Lady Beatrice o de cualquier otra persona. Una noche, mientras llovía fuera de la ventana del hospital, James abrazó a Emily en un sofá, observando a Oliver dormir plácidamente en su cuna. «Eres todo para mí», dijo con voz cálida y baja, «y Oliver es nuestro milagro». Emily se recostó en su pecho, sonriendo entre lágrimas. «Somos una familia, James. Pase lo que pase, siempre estaremos juntos». Su amor, probado por el dolor y la esperanza, era ahora un vínculo inquebrantable. Aunque Oliver seguía siendo frágil, aunque Lady Beatrice aún acechaba, sabían que, mientras se tuvieran el uno al otro, podrían superar cualquier cosa. Capítulo 6. Amor verdadero. El verano triunfante en los Cotswolds trajo consigo días soleados y campos verdes interminables, un recordatorio de que después de los fríos días de invierno, la luz siempre regresa. Habían pasado 5 años desde aquellos tiempos oscuros en el hospital, cuando Emily Carter y James Harrington se abrazaron, rezando por la frágil vida de su hijo, Oliver. Ahora, en la pequeña cabaña de piedra que habían comprado en este campo, la casa que perteneció al padre de Emily y que se salvó gracias a su matrimonio por contrato, la risa y la música habían reemplazado el frío silencio que una vez dominó sus vidas. Oliver Harrington, ahora de 5 años, ya no era el niño frágil que yacía en una incubadora,
rodeado de cables y tubos. La cirugía de corazón de hacía 4 años le había dado una oportunidad en la vida, y el amor inquebrantable de sus padres lo había ayudado a superar los días difíciles que siguieron. Aunque aún más pequeño que sus compañeros, Oliver tenía los ojos grises de James y la dulce sonrisa de Emily, una combinación perfecta de los dos que habían luchado por mantenerlo en este mundo. Pero lo que lo hacía especial no era solo su resiliencia, sino su talento musical innato, un don inesperado que iluminó la vida de su pequeña familia. Todo comenzó una tarde lluviosa cuando Emily trajo el viejo piano de su padre del cobertizo a la sala. Oliver, que entonces tenía solo 3 años, se subió al banco y puso sus deditos sobre las teclas. Las primeras notas sonaron, vacilantes, torpes, pero luego tocó una melodía sencilla, brilla, brilla, estrellita, con una emoción que dejó a Emily sin aliento. Llamó a James desde su pequeño despacho, y él entró corriendo, de pie en silencio en la puerta mientras escuchaba tocar a su hijo. Cuando terminó la melodía, Oliver levantó la vista, radiante. ¿Les gusta, mami y papi? James se arrodilló y abrazó al niño, lágrimas de alegría y orgullo rodaban por sus mejillas. Me gusta, susurró con la voz entrecortada, el genio de tu papi. Emily estaba junto a ellos, con la mano sobre la boca, llorando de felicidad. Recordó las largas noches en el hospital cuando temían perderlo, y ahora Oliver no solo estaba vivo, sino que brillaba, una pequeña llama encendida de las cenizas de su dolor. El talento de Oliver creció rápidamente. A los 5 años, tocaba complejas piezas de Mozart y Beethoven, deslizándose sobre las teclas con una emoción que superaba con creces su edad. James y Emily decidieron darle un pequeño concierto en el salón del pueblo de los Cotswolds, un modesto edificio de piedra con bancos de madera desgastada y luz que se filtraba a través de los altos ventanales. Era una tarde de verano, el sol se ponía tiñendo de oro los campos de trigo. Los aldeanos se reunieron, curiosos por el chico del que habían oído hablar, el frágil niño que se había convertido en el orgullo de la familia Harrington. Cuando Oliver subió al escenario, diminuto con el traje negro que James le había confeccionado, el público guardó silencio. Se sentó al piano, respiró hondo y comenzó a tocar. El claro de luna de Debussy llenó el aire, suave pero profundo, como la luz de la luna derramándose sobre el Támesis en las noches lluviosas que James y Emily habían pasado juntos. Emily se sentó en la primera fila, agarrando la mano de James. Las lágrimas caían silenciosamente mientras escuchaba cada nota, cada sonido era un recordatorio de los días que lucharon por mantenerlo con vida. James inclinó la cabeza, con los hombros ligeramente temblorosos, y cuando terminó la pieza, levantó la vista, sus ojos grises brillaban de lágrimas. Fue el primero en ponerse de pie y aplaudir, y la sala estalló en aplausos. Después de la actuación, James llevó a Emily a un rincón del escenario, abrazándola con fuerza entre las risas y las felicitaciones del público. Lo logramos, susurró con voz baja y cálida, mientras le acariciaba el pelo. Juntos, Emily. Se apoyó en su pecho, sonriendo entre lágrimas. Juntos, respondió, y en ese instante lo supo. Su amor, antes un contrato frío, era ahora una llama inextinguible, ardiendo con fuerza a través de cada dolor y prueba. Pero su viaje no fue solo una historia de amor entre dos personas. También fue una reconciliación con el pasado. Lady Beatrice, la madre de James, quien antaño había sido una sombra sobre su matrimonio, apareció inesperadamente en el concierto. Estaba de pie al fondo del salón, ataviada con un costoso abrigo de piel, mientras sus ojos fríos escudriñaban a la multitud. Emily se tensó al verla. Las duras palabras de Lady Beatrice aún resonaban en su mente. Una cazafortunas. Una niña lastimosa y enfermiza. Pero esta vez no dijo nada mientras Oliver bajaba del escenario y corría a abrazar a sus padres. James miró a su madre con el rostro endurecido, pero no se dio la vuelta. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja pero cautelosa. Lady Beatrice dio un paso adelante, sus tacones altos resonando en el suelo de madera. Miró a Oliver, el niño pequeño pero radiante, cuyas manos aún olían ligeramente a resina de piano. Y luego a Emily. Me enteré del concierto, dijo con tono sereno. Quería verlo con mis propios ojos. ¿Y?, preguntó James, apretando con fuerza el hombro de Emily como si quisiera protegerla. Ella guardó silencio un momento, su mirada recorrió a Oliver antes de posarse en Emily. Me equivoqué, dijo al fin, en voz baja pero clara. En cuanto a ti, Emily.
Me equivoqué al pensar que no eras digna de James, del apellido Harrington. Se giró hacia James, con la mirada ligeramente suavizada. Y me equivoqué al no confiar en mi hijo. Emily se quedó atónita, sin poder creer lo que oía. James frunció el ceño, pero no lo interrumpió. Lady Beatrice continuó, este chico, Oliver, no es una desgracia. Es un genio, y veo tu amor. Es más real de lo que jamás imaginé. Hizo una pausa y respiró hondo. Lo siento. El aire pesado se disolvió, reemplazado por un silencio atónito. Emily miró a James y luego dio un paso adelante, con voz temblorosa pero sincera. Gracias. Eso significa mucho para nosotros. Lady Beatrice asintió, sin sonreír, pero su mirada ya no mostraba la frialdad de antes. Se dio la vuelta y salió del salón, pero esta vez no hubo desprecio ni amenaza, solo una aceptación reticente, un primer paso hacia la reconciliación. James abrazó a Emily, susurrando, no esperaba que dijera eso. Ella sonrió, apoyándose en él. Quizás tenga corazón después de todo. Lo disimuló demasiado bien. Vieron a Oliver corretear con los niños del pueblo y, por primera vez, sintieron que su familia estaba realmente completa, no solo entre ellos, sino con el pasado que los había dividido. La vida en los Cotswolds se convirtió en un sueño sencillo pero gratificante. James redujo su trabajo en la compañía, dejando atrás la extravagancia de Mather, y construyó una pequeña escuela de música para Oliver en el pueblo, un edificio de madera con techo rojo, donde el niño podía enseñar a otros niños a tocar el piano. Emily se convirtió en maestra de los niños del pueblo, enseñándoles a leer, escribir y compartiendo las historias que una vez le contó a Oliver durante aquellas interminables noches de hospital. Ya no eran una pareja unida por un contrato, ya no eran víctimas de la oposición ni del dolor. Eran una familia, un nuevo comienzo forjado a partir de los fragmentos de su pasado. Una tarde ligeramente lluviosa, James y Emily estaban en el porche, observando a Oliver retozar en el jardín, persiguiendo una mariposa amarilla entre risas. James la tomó de la mano, acercándola a él, su aliento cálido contra su cabello. Nunca pensé que mereciera esto, susurró en voz baja. Tú y Oliver, lo son todo para mí. Emily sonrió, apoyando la cabeza en su hombro, sintiendo su calor a través de su suéter. Nos lo merecemos, James. Después de todo, nos encontramos. La lluvia caía suavemente a su alrededor, pero no era la fría llovizna de sus primeros días en Londres. Fue tierno, un recordatorio del viaje que habían recorrido. Pensaron en Lady Margaret, la mujer que los había unido con un contrato frío, pero que también dejó un testamento que los guió hacia este amor. Ama a Emily, había dicho ella, y James lo había hecho, más allá de lo que ella pudiera haber imaginado. Bajo el cielo brumoso de los Cotswolds, se abrazaron, sabiendo que su verdadero amor, forjado a través de la pérdida, la oposición y los días que lucharon por la vida de Oliver, era su mayor fortaleza. James susurró, lo hemos superado todo. Emily asintió, con lágrimas en los ojos, pero su sonrisa radiante. Y estaremos juntos para siempre. Oliver corrió, jalándolos de la mano, con su joven voz resonando, toquen el piano conmigo. Rieron, entrando juntos, el sonido del piano se elevaba entre la lluvia, una melodía de felicidad, de amor eterno, y de una familia que nada podía romper. La historia de Emily y James demuestra que el amor no es solo una emoción fugaz, sino una fuerza perdurable, templada por la adversidad. A partir de un contrato frío, se encontraron con sinceridad, superaron la pérdida con consuelo, enfrentaron la oposición con protección y construyeron una familia con sacrificio. Por dura que sea la vida, el amor verdadero y la compañía siempre serán la luz que guía, transformando las cicatrices en estrellas en el cielo de la felicidad. Gracias por seguir esta conmovedora historia del canal Historias del Alma. Comparte tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y a veces nace de la forma más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a compartir mensajes de amor y cariño. Disfrutemos juntos de los hermosos momentos de la vida y el amor.